Bien, hermanos, hemos llegado esta mañana a este punto. Tiene que ver con el mensaje para hoy. Y bueno, hermanos, yo voy a decir unas cosas aquí, con la gracia del Señor. Pero de pronto para algunos es algo desconocido, un lenguaje como un poco complicado. Si alguien no entiende algo, pues también me puede llamar, o llamar al hermano Ricardo o a otro hermano que aquí pueda, el hermano Víctor, que puede entender más. Porque es bueno cuando uno escucha un mensaje que no queden cosas como lagunas, llamamos, no una laguna, es decir, algo que yo no entiendo. Aquí estamos es para enseñar y explicar. Bien, hermanos. Resulta que hay iglesias bautistas. Nosotros tenemos un letrero ahí que dice Iglesia Bautista. Ahí no dice Iglesia de la Viña, ni Iglesia Integral, ni Iglesia de la Profecía, ni Iglesia del Sagrado Corazón. Ahí dice Iglesia Bautista. Hay iglesias bautistas que, aunque dicen que lo son, la verdad es que ya no son verdaderamente bautistas, porque ya no mantienen las creencias bíblicas bautistas históricas, ni siquiera los fundamentos de la fe cristiana. Tenemos ese problema. Hoy existen algunas iglesias que dicen ser bautistas, porque tienen unas pocas doctrinas que las distinguen, pero lo cierto es que esas iglesias no son bautistas, son prácticamente carismáticas, porque allá tumban a la gente, le dicen que puede ser rico, le imponen las manos, le echan fuera a Satanás, sanan cuanta enfermedad haya y bueno, y todas esas cosas. Profetizan y dicen que la palabra de Dios no está completa, como predicaba el hermano Víctor, sino que todavía Dios dejó cosas por fuera, que las está revelando hoy. Falso. Ahora, los bautistas en el mundo tienen unos distintivos. ¿Qué es un distintivo? Es lo que me distingue, lo que nos distingue. Entonces los bautistas en el mundo tienen unos distintivos que le dan identidad. Uno como cristiano debe tener su iglesia, debe pertenecer a una iglesia. Es un mandamiento del Señor. El que diga que, no, pues la verdad yo no necesito de iglesia, pues yo oro en la casa, leo la Biblia en la casa, no sabe dónde está parado. Entonces quisiera mencionar 3 aspectos a tener en cuenta sobre este tema de la iglesia, de los distintivos de la iglesia, de lo que nosotros como miembros debemos tener en cuenta. Quiero mencionar 3: identidad, pertenencia y fidelidad. Esos 3. Vamos a hablar de ellos. Hablemos de la identidad. Algunos estudiosos ven que las creencias bautistas vienen desde mucho tiempo antes de la Reforma. Quiere decir que en los siglos XII, XIV, XV hubo movimientos en Europa cuyas doctrinas no eran católicas y se parecían mucho a lo que hoy creemos muchos, porque eran eran bíblicas esas doctrinas, desde antes de la Reforma. Después de la Reforma, entonces los bautistas empezaron a aparecer con más fuerza y fueron integrando comunidades, especialmente originalmente en Inglaterra. Dicen que la primera iglesia bautista que se fundó fue en Londres.
¿no? Y lo llamaron así que porque ellos tenían la manía de bautizar a los que venían de la iglesia anglicana, pero es que la iglesia anglicana era como una iglesia católica, aunque se llamaba protestante, pero siguió siendo católica en muchas cosas. Entonces apareció eso y le pusieron el nombre miren, esos que están allá que vuelven y bautizan a la gente, esos se llaman los bautistas. Y los persiguieron terriblemente en Inglaterra. Luego ellos vinieron a los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que viajaron a Holanda y de Holanda llegó a los Estados Unidos a fundar las colonias americanas, y ahí venía mucho bautista y empezaron a fundar y a sus familias y las iglesias bautistas hasta nuestros días. Ahora, entre los bautistas que hay en todo el mundo hay algunas diferencias, pero en lo esencial hay unidad, tiene que haber unidad. Entonces, cuando se establecieron las colonias americanas, muchas iglesias, lógicamente, empezaron a diferenciarse en algunas creencias que no son esenciales, claro, menos mal, no son esenciales a la fe. Siguieron creyendo que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, como predicaba nuestro hermano hoy, que Jesucristo es el único Salvador, y todas esas doctrinas que son bíblicas y que nos han identificado. Sin embargo, pues se diversificaron las iglesias bautistas y adquirieron muchos nombres. Algunas cogieron por donde no era, como pasa hoy, que algunos bautistas dicen que se llaman bautistas carismáticos, y eso sí para mí es un desorden que yo no lo entiendo. Bueno, un pastor se quejaba de que hoy, entre tanta variedad de expresiones bautistas que hay, es difícil tener una identidad. Es difícil. ¿Cómo hablar de identidad doctrinal o de identidad teológica en medio de tanta variedad? Y eso que aquí en Colombia no tanto. En los Estados Unidos eso hay, ¿no? Bautistas de muchas pelambres, como dicen. Bueno, si hoy le preguntamos a alguien aquí en Colombia, ¿usted qué es? Responde cristiano. Y tenemos que volverle a preguntar, ¿pero de cuáles? Entonces alguien puede decir católico, otro puede decir carismático, otro puede decir otros nombres de los tantos que hay aquí, ¿verdad? Pero todo eso es una ambigüedad y un malentendido. Entonces, si le preguntamos a alguien, ¿usted qué es? Cristiano, de acuerdo. ¿De cuáles? Y responde, bautista, de acuerdo, pero ¿de cuáles bautistas? Tenemos que preguntarle, ¿no? Para entender entonces qué es ser bautista hay que entender cuáles son sus distintivos, que era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Los bautistas deben estar seguros de que cuando se escuche su nombre, se entenderá de qué se trata. No hay ambigüedades para definir lo que un bautista cree o lo que ellos representan. Entonces, hay ciertos distintivos bíblicos los cuales han distinguido nuestra posición doctrinal en todo el mundo. Ahora, para empezar, por encima de todos los bautistas somos gente del libro. Por eso los católicos, cuando no conocen dicen, sí, usted, lo de la Biblia, los bíblicos. Sí, somos el pueblo del libro. Y nuestro hermano enseñaba hoy eso, ¿no? Que esta es la palabra inspirada de Dios. ¿Usted quiere hablar con Dios? Abra la Biblia y Dios le va a hablar ahí. No hay otra manera.
ni es por sueños, ni es por revelaciones, ni es por profecías, no, es aquí. Entonces, eso por ejemplo es una herencia que los bautistas tienen por generaciones, aún antes de la Reforma. Ellos han dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y que esta es la palabra inspirada por Dios. Eso siempre nos ha distinguido. Ahora, como denominación, porque hay muchas denominaciones, ¿no? Están los metodistas, están los anglicanos, están los presbiterianos, están estos, están aquellos, hay muchas denominaciones. Como denominación, los bautistas, tenemos una identidad ya como denominación de más de 300 años, de 3 siglos. Por tanto, es muy importante conocer nuestra identidad, ¿no? Cuando me preguntan, ¿usted qué es? Sí, cristiano. ¿Y cuál es su iglesia? Bautista. ¿Y eso qué es? Entonces yo me identifico inmediatamente con lo que creo, ¿verdad? Esto, con la palabra de Dios, sé quién es Jesucristo, sé quién es el Espíritu Santo y todas esas cosas. Es así. Y eso es importante, tener uno esa identidad. Y eso es muy bueno y también muy interesante por lo siguiente. En Escocia, ¿saben dónde queda Escocia, no? Allá junto a Inglaterra, ¿no? En Escocia. Ser reformado es ser presbiteriano. Es ser calvinista, ¿no? Eso es lo que entienden en Escocia por reformado. Y bueno, no hay tiempo para hablar de qué es calvinista y qué, pero calvinista viene de Calvino, que Calvino fue el que fundó la denominación presbiteriana y que en muchos países se conoce como la iglesia reformada. Si alguien dice en algún país, yo soy reformado, es presbiteriano, especialmente. Aquí no, aquí en Colombia no, ni en estos países. Si yo digo que soy reformado, la gente queda perdida. Y no quiero que me confundan con presbiteriano, porque es que la iglesia presbiteriana es una iglesia diferente. No me identifico con la iglesia presbiteriana, es diferente. Y no quiero que por decir que soy reformado me confundan. Nosotros compartimos algunas doctrinas, claro, con la iglesia presbiteriana, pero somos diferentes. Así las cosas, cuando decimos somos bautistas, ¿qué queremos decir? Entonces hay algunos distintivos, como he dicho, que los bautistas tienen en todo el mundo. Yo quiero mencionar 4 distintivos, porque son hartos, pero no hay tiempo. El primer distintivo de un bautista es la autoridad bíblica. ¿Quién tiene la autoridad en materia de fe? La Biblia. La Biblia es la autoridad final de lo que creemos y de lo que practicamos, porque la Biblia está inspirada por Dios y es autoritativa. Entonces, todo lo que la Biblia afirma, como la revelación especialmente del Nuevo Testamento, los bautistas las creemos, ¿no? Nuestras confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es un resumen de algunas doctrinas importantes que nos sirven de guía. Sin embargo, las confesiones de fe no están por encima de la Biblia, no están por encima de las Escrituras, ¿no? Cualquier confesión de fe debe estar sometida a las Escrituras. Esta es la norma de lo que creemos. Por eso nuestro hermano Víctor enseñó hoy eso en la escuela dominical, ¿no? Aquí. Muy interesante la confesión, nos sirve, pero primero aquí.
Esa es un distintivo, la autoridad bíblica. El segundo, la autonomía de la iglesia local. Somos responsables ante el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, primero que todo, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia, no es el pastor, claro. El pastor es alguien puesto allí por Dios para liderar y enseñar, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La iglesia local es autónoma o autogobernada, quiere decir eso que aquí no hay jerarquías religiosas, nada. Nadie fuera de nosotros nos va a decir cómo creer o cómo debemos practicar nuestra fe. Somos autónomos, entre nosotros mismos lo decidimos. Aquí no tenemos consistorios, ni presbiterios, ni sínodos, ni nada de eso, no. Somos una iglesia local autónoma. Las decisiones las tomamos aquí nosotros, a la luz de la palabra. Un tercer distintivo que tenemos los bautistas se conoce como el sacerdocio del creyente. Y la Biblia dice que cada uno de los creyentes, cada creyente en la iglesia bautista es un sacerdote. ¿Por qué es un sacerdote? Porque ya no necesita de sacerdotes humanos para ir a Dios, para tener entrada a Dios. Tenemos acceso a la presencia de Dios directamente, cada uno. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, cada uno. No necesito de nadie, sino de solo de nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote. No tenemos ningún otro mediador, Él es el único. Y todos tenemos acceso a Dios, igual, seamos predicadores o no seamos predicadores, todos tenemos acceso a Dios. En primera de Pedro 2, 9, 10, todo eso está en la Biblia. Vamos a mirar, por ejemplo, Colosenses 1, 18, ahora sí. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Allí, sobre lo que dije al comienzo, dice lo siguiente. Hablando de Cristo. Y Él, o sea Jesucristo, el 17 dice, y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. No el papa. Aquí no tenemos papas, ni jerarcas, ni nada de eso. Nos autogobernamos como una iglesia autónoma local. Bueno, y luego ahí en Primera de Pedro 2.9, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 2.9. En Primera de Pedro 2.9 dice lo siguiente. Esto es lo que dice el apóstol a la iglesia, a nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos ha escogido. Real sacerdocio, aquí lo está diciendo, le dice que nosotros somos sacerdotes de Dios. Nación santa como iglesia, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos como iglesia. Por eso creemos en el sacerdocio del creyente, ¿no? Bien, un tercer distintivo, cuarto, 2 ordenanzas, nosotros creemos en 2 ordenanzas que tenemos que practicar hasta el fin del mundo porque Jesucristo lo enseñó. Esas 2 ordenanzas son, primero, el bautismo de creyentes. Históricamente bautizamos a todo aquel que cree y lo bautizamos por inmersión de cuerpo entero, porque la palabra bautizar quiere decir sumergir. Ese es el método bíblico y nosotros creemos en eso.
y nos identificamos mediante el bautismo con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y una segunda ordenanza es la cena del Señor, que celebramos aquí cada mes, que se le llama también la comunión con Cristo. Y en esa cena del Señor conmemoramos su muerte por nuestros pecados. La cena del Señor para nosotros es un símbolo, no es un sacramento. Y para algunas iglesias es un sacramento, no. Históricamente hemos creído que es un símbolo, que nos habla, claro, de la vida que nuestro Señor entregó en la cruz por nuestros pecados. Bien, esos 4, hay más, pero por lo menos esos 4 bíblicos. Si alguien me pregunta entonces qué es un bautista o qué creen en su iglesia, lo tengo claro. Le digo esto de la Biblia: Cristo es la cabeza, practicamos 2 ordenanzas que Él mandó y somos sacerdotes todos porque entramos a la presencia de Dios, ¿verdad? Segundo aspecto que quería mencionar es el de la pertenencia. La pertenencia, ¿qué es eso? En el siglo XVII, los bautistas se hicieron conocidos entonces como una denominación, porque se asociaron las iglesias y empezaron a darse a conocer más plenamente. A principios del siglo XXI se estimaba que el número de bautistas en todo el mundo eran aproximadamente 50 millones. Hay 50 millones en el siglo XXI. Hay en Rusia, hay en China, hay en el Japón, hay en Asia, hay en Oceanía, hay en las Filipinas, hay en los países mahometanos, cristianos. Muchos son bautistas, porque ellos fueron y llevaron la obra misionera a esos lugares. ¿Ya? Si me preguntan entonces, ¿usted qué es? Yo les digo, bueno, primero soy cristiano, porque creo en Cristo. Segundo, soy bautista. ¿Por qué? Porque me identifico con una iglesia que tiene un gobierno verdaderamente bíblico, que cree en la palabra inspirada, que Jesucristo es la cabeza, que somos sacerdotes de Dios, ¿no? Todo esto que nos identifican. Ahora, nosotros tenemos que saber eso porque eso nos ayuda a mantener una posición en esta ciudad y en este país. Y es la posición como bautistas. Y eso evita entonces la digresión o la desviación hacia posiciones no bíblicas. Cuando yo sé lo que creo y en lo que cree mi iglesia, eso me protege de que yo empiece a coger para donde no es, como está pasando hoy. Usted le hace preguntas a mucha gente hoy en día, ¿usted qué es? Perdidos, hermano. No tienen ninguna identidad. No saben a dónde pertenecen. Ese es el punto. Entonces, cada miembro de la iglesia debe saber qué es un creyente bautista bíblico, cómo es una iglesia bautista, qué pide esa iglesia, y entonces, como uno cree, uno empieza a funcionar de la manera correcta. Y hay otra cosa, hermano. El significado de la palabra reformado aquí se ha venido distorsionando. Dijimos, ya le dije hace rato que en Escocia y en algunos estados, en los Estados Unidos, cuando hablan de reformado, eso quiere decir presbiteriano. Nosotros somos reformados, pero no somos presbiterianos. Somos calvinistas. Yo soy calvinista, pero no soy presbiteriano. ¿Quién fue Calvino, el que creó la denominación presbiteriana? Bueno, Calvino fue un hombre que fundó la iglesia presbiteriana, pero era un hombre. Y él interpretó las escrituras a su manera y escribió teología. En algunas cosas lo hizo bien, pero en otras se equivocó.
porque no se desprendió del catolicismo del todo. Y, por ejemplo, en el bautismo de los niños, él siguió bautizando a los niños recién nacidos, ¿verdad? En el gobierno clerical, siguió teniendo jerarquías y cosas en la iglesia, que el sínodo, que el consistorio, que el no sé qué, que el no sé cuándo, ¿verdad? Eso fue lo que él enseñó. Pero hay un asunto, enseñó un gobierno clerical, no un gobierno autónomo como el que tenemos nosotros. Calvino, el asunto es que él era un hombre y él no podía estar por encima de las escrituras. No lo seguimos a él ciegamente porque es un hombre, no es Dios. Cuando yo me dicen, ¿usted qué es, arminiano o calvinista? Yo digo, yo soy calvinista, pero no es porque estoy siguiendo a un hombre, porque no que él enseñó el bautismo de niños, enseñó a la iglesia una manera de gobernarse y una cantidad de cosas, ¿no? No lo seguimos ciegamente a él porque él es un hombre y los hombres se equivocan. De sus escritos tomamos lo que nos sirve y lo que no, pues no, porque no se ajusta a la Biblia. Como dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:21. ¿Qué dijo él en Primera de Tesalonicenses 5:21? Primera de Tesalonicenses 5:21. Él dijo lo siguiente, mire hijo, examinadlo todo, retened lo bueno, hasta ahí no más, un solo versículo. Uno es libre de examinarlo todo. ¿Qué creen los mormones? ¿Qué creen los católicos? ¿Qué creen los brujos? ¿Qué creen los hechiceros? ¿Qué creen todo? Porque yo necesito saber de todo eso, ¿verdad? Si es mentira, todo lo desecho. Lo poco que sirva, puedo tenerlo en cuenta. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, tenemos que tener cuidado ahí. Y una tercera y última cosa sobre estos aspectos de, primero hay que tener identidad, segundo hay que tener pertenencia y saber uno a dónde está, es la fidelidad. Nuestra fidelidad a la iglesia del Señor debe ser como la fidelidad matrimonial. Por eso en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era infiel a los mandamientos de Dios, Dios los llamó adúlteros. Así los llamó Dios. Ustedes son unos adúlteros, porque me han dejado a mí, no son fieles. Y hay muchos pasajes en los profetas que nos hablan de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un compromiso con nuestra iglesia, como el compromiso matrimonial. Seamos sinceros, tengamos un compromiso delante del Señor de ser fiel a esta iglesia si es que la amamos. Si uno no la ama, pues ya sí no le puede pedir que sea fiel, porque pues, eso es como cuando un matrimonio vive con una mujer que el hombre no la quiere, o viceversa, ¿no? Están ahí, pero a cualquier momento se rompe la situación. Aquí tenemos que ser igual, comprometidos, fieles. Y si estamos identificados con esta doctrina, pues mucho más, porque es la doctrina que nos distingue. Yo amo a mi iglesia porque cree en la palabra, porque es estudiosa y porque me ayuda en mi vida espiritual. Necesitamos ser bien alimentados de la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia y orar. Pero si estamos comprometidos con la iglesia, será mucho mejor, porque aquí somos estimulados para nuestro crecimiento espiritual. Si alguien no tiene una iglesia grave, muy grave, no va a crecer nada, porque le falta la formación doctrinal y espiritual.
resuelva comprometerse con la iglesia, entonces, hablando de la fidelidad. Si integramos nuestras vidas con la iglesia, entonces hacemos que la lectura de la Biblia sea muy importante para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, debemos comprometernos asistiendo a la escuela dominical, por ejemplo, ¿verdad? Al culto, a este culto. Todavía hay gente que es llena de pereza para asistir a la escuela dominical. La única manera de uno no asistir a la escuela dominical es que amanezca enfermo. El problema es que muchos sufren de eso, ¿no? Tienen unas enfermedades rarísimas, hermano. ¿Verdad? Es el problema. Este año, por ejemplo, hemos organizado una reunión semanal de caballeros. Una bendición, ya hubo una ayer. Hubo una reunión semanal de caballeros y me enviaron una foto. También hay un espacio para estudiar la Biblia con la reunión de damas o de mujeres. Esas reuniones nos permiten orar unos por otros, conocernos un poco más, compartir experiencias, porque la experiencia de uno me edifica. Cuando él me cuenta su experiencia, me edifica en la fe de Cristo. Lo mismo las mujeres, cuando se reúnen y entre ellas, espero que se reúnan para edificarse, no para chisme. ¿Verdad? Bueno. En la iglesia local, entonces, hermano, aquí todo se hace a través de la palabra, de la enseñanza, todas las relaciones que tenemos como miembros. Por ejemplo, en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Mire lo que le dice el apóstol a la iglesia y que es para nosotros. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, la Biblia, more en abundancia en vosotros. Es decir, tenemos que tener abundancia de la palabra entre nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? En este culto de adoración, ¿verdad? Cada día. La iglesia nos sirve entonces para avivar nuestros corazones, pero no solo comprometidos de esta manera con la iglesia, sino también comprometidos en la oración. Nosotros nos fortalecemos con las oraciones. Una forma de mantener viva nuestra fe es la oración y el lugar es la iglesia local, ¿verdad? Porque somos un pueblo comprometido y caracterizado por la oración. Desde que leemos en Hechos de los Apóstoles del comienzo de la iglesia, dice que perseveraban en la oración. Al reunirnos con la iglesia para orar, no solo aprendemos a orar, sino que nos exhortamos y recordamos que la oración es una prioridad en nuestra vida, para darle la gloria a Dios verdaderamente. Y hermano, más allá de eso, como miembro de la iglesia tenemos que orar por las conversiones. Tenemos que orar por la gente. Esta semana me llamó alguien y me dijo, pastor, es que yo soy católico y por ahí vio la página, ¿no? Y es que yo estuve en Estados Unidos y por allá conocí unos bautistas y yo quiero conocer más de ustedes, ¿no? Y ahí, inmediatamente le dije, aquí están las puertas, están abiertas. Le entregué todo más lo que él vio en la página. Me dijo que iba a estar aquí hoy. No está. Casi me jura que iba a estar. No está. Pero ¿qué tengo que hacer? Voy a orar por él. Voy a seguir orando por él, para que se convierta al Señor. Oramos para que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Oramos por los que están enfermos, sufriendo. Por todos oramos aquí. Entonces,
haga de la oración una cita sagrada e inamovible en su calendario. Yo tengo una agenda. Yo no me quiero poner de ejemplo, usted puede tener un método mejor. Pero tengo una agenda donde a 4 columnas, 1, oraciones por la iglesia, 2, oraciones por los hermanos. Entonces me acuerdo, el hermano pidió oración por aquello y voy a orar cada día. Otra columna dice oración por los prospectos, como ese que le estoy contando, ¿no? Oración por los que nos han convertido a Cristo. Y a lo último tengo una columna para orar por mis necesidades personales, por mis proyectos, por mis necesidades, por mis hijos, por mis nietos, por esto, todo eso. En ese orden lo hago. Es un calendario que tengo y es una cita sagrada. No hay que moverla. A veces tengo que moverla, pero no me gusta, porque me quita ese periodo. Y por último, hermano, debemos ser comprometidos en la comunión. Cuando hablo de comunión no estoy hablando de la cena del Señor aquí, sino de la fraternidad, del compañerismo unos con otros. Hay que tener comunión unos con otros. Y es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que tenemos que amarnos unos a otros, honrarnos unos a otros, respetarnos unos a otros, servirnos unos a otros, soportarnos unos a otros. Cosa difícil, ¿no? Perdonarnos unos a otros. Cuando en la iglesia alguien no me cae bien, no me saludó. Hermano, hay que tener paciencia y soportarnos unos a otros, porque aquí ninguno es perfecto. ¿Quién es perfecto aquí? Ninguno. Todos tenemos fallas y tenemos que soportarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, perdonarnos unos a otros. Eso es tener comunión y animarnos unos a otros. Y hay una cantidad de versículos que nos llaman a eso. Bien, hermanos, aquí para finalizar, entonces, predicamos la verdad según la Biblia. Lamentablemente, hermano, algunas iglesias han ganado miembros diciendo mentiras. Y esto que voy a decir lo digo con plena conciencia y con responsabilidad. Yo llevo de convertido al Señor exactamente unos 50 años. Mire, hermano, desde hace unos 50 años los carismáticos mentían diciendo que nosotros los bautistas no teníamos el Espíritu Santo. Y lo escuché en la radio. Los pentecostales se llamaban, decían, no vaya a esas iglesias bautistas porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Porque aquí no danzamos, gritamos, sanamos, echamos fuera demonios y hacemos un montón de cosas que están haciendo hoy en día. ¿Y qué pasó con esa enseñanza de esta gente? Algunos creyeron y hubo un éxodo hacia los carismáticos. Ellos nos deben a mucha gente que evangelizamos, pero que la torcieron. Y se llenaron. Porque es que cuando a uno le dicen, uno bien pobre, le dicen, mire, vamos a orar porque Dios calce muelas. Y yo tengo 50,000 pesos para ir al odontólogo mañana. No, yo mejor voy para la iglesia porque allá me es gratis. Entonces allá oran por mí y me calza la muela. ¿Verdad? Y entonces crecieron las iglesias tremendamente. ¿Ve? Y si decían que nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ahí sí que fue un desprestigio completo. Algunos creyeron y hubo un éxodo hacia los carismáticos. Y ahora yo veo un problema. Los reformados empezaron a enseñar que la única doctrina verdadera y la única manera de saber cómo es una iglesia verdadera es los reformados. Y están haciendo referencias a los presbiterianos, a ellos.
Y ahora hay un éxodo hacia los presbiterianos. Muchos bautistas cogiendo para los presbiterianos. Qué cosa tan rara, ¿no? Lo cual es retroceder. Es más razonable que un presbiteriano se vuelva bautista, como le pasó al gran misionero Adoniram Judson. Porque él dijo, no, la verdad, no, yo no. Yo creo que le dice que el bautismo es por inmersión, que no hay que bautizar niños. Él dejó la iglesia presbiteriana y se hizo bautista y se fue un gran misionero, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces, mire, hermano, nuestro Señor dice que usted debe identificarse con una iglesia. ¿Cuál? La que enseña la sana doctrina. Ahora, todas las sectas dicen, nosotros aquí tenemos la sana doctrina, pero como bautistas nos esforzamos por ser fieles al texto bíblico. Y cada uno debemos estudiar la Biblia y comprobar lo que oímos. Cada vez que yo predico, hermano, yo lo felicito. Si usted llega a la casa y estudia la Biblia, voy a mirar a ver si lo que dijo el pastor es cierto. Vamos a ver si es cierto. Y compárelo con lo que dice aquí. Y si fallé en algo, llámeme la atención. Claro, llámeme con amor, pues que como dicen vulgarmente, si me pega una vaciada, pues yo tal vez, quién sabe. Bueno, ese es el punto. No caiga en el error de muchos. No caiga en el error de muchos que andan de iglesia en iglesia y finalmente no saben dónde están parados. Alguna época oí que eso se llamaban disque creyentes golondrinas, porque la golondrina tiene un nido aquí, mañana aquí, pasado mañana aquí, después viene una migración y ya está por allá en Venezuela. ¿Sí? Así los llaman entonces, porque son así. No podemos andar de iglesia en iglesia. Aquí en primer lugar somos cristianos, en segundo lugar somos bautistas. ¿Por qué? Por la doctrina. Tenemos una sana doctrina. Todo lo que digan que debemos creer, vamos a mirar a ver si es cierto. Con una buena exégesis y una buena hermenéutica. Por eso tenemos el seminario también, ¿verdad? Si el Señor lo ha traído aquí, esta es su iglesia. Hermanos, si el Señor lo ha traído aquí, esta es su iglesia. Eso es obra providencial. Entonces, si esta es su iglesia, ámela, ore por ella, sea fiel, ore por su pastor, ore por sus hermanos, invite a otros a unirse aquí, porque esta es la iglesia que usted ama. Como el amor matrimonial que veíamos hace un rato, ¿verdad? De manera, hermanos, que pues ahí les dejo eso. Por eso decía yo al comienzo, si hay dudas, hermanos, sobre estos temas, con mucho gusto hablamos, ¿verdad? Hablamos sobre este tema, ¿verdad? Pero logremos eso, una identidad, ¿no? ¿Cómo nos identificamos con la gente? Busquemos pertenencia a la iglesia y busquemos fidelidad a la iglesia. Porque esto está feo, hermano, entre otras cosas, ¿no? Hoy en día, yo le decía una vez a un misionero, no hace mucho, le decía, hermano, pero esas iglesias carismáticas sí que crecen. Y él me decía, sí, pero por la puerta de atrás sí que salen. Por la puerta de atrás sale mucha gente. Y lo peor, salen vacunadas contra el evangelio y nada, porque no quieren saber nada después de Cristo y de la iglesia y de nada de eso. Bien, hermano, vamos a orar entonces. Querido Padre Celestial, Señor, tú nos has escuchado esta mañana. Tú has puesto, Señor, aquí en mi corazón a hablar estas cosas. Que son reales, que son ciertas desde un punto de vista humano también, no solo bíblico, humano. Amado Padre, muchas gracias porque nos has permitido estar aquí y sostener esta iglesia.
porque nos has traído aquí. ¿Y por qué? Porque hemos creído en unos fundamentos y que la Escritura es palabra de Dios infalible. Es lo que tú has dicho y no hay otra manera de cambiarlo. Y es tu última palabra para nosotros en este mundo. Padre Celestial, bendícenos, danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para que cada día seamos más entendidos, como dice el apóstol Pablo. Ayúdanos entonces a compartir nuestra fe de una manera clara, precisa, concisa. Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, nuestra cabeza. Solo en Él hay salvación. Ayúdanos, Padre, a predicar eso, a compartirlo con todas las personas. Danos la sabiduría y el valor para hacerlo. Perdónanos, Señor, en lo que te hayamos ofendido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.